Dios tiene maneras de obrar que nos sorprenden. Dios obra de maneras tan diversas, tan únicas, tan sorprendentes. A veces tratamos muchas veces de encasillarlo a Él en nuestra manera de pensar o la forma en que creemos que Él va a obrar o que va a hacer eso que le estamos pidiendo. Dios está por sorprenderte, solo mantente abierto, con una mente abierta, con los ojos abiertos, porque Dios está por sorprenderte y siempre lo hace, no deja de sorprendernos. Aquello que le has estado pidiendo, que has estado clamando, que has estado esperando en Él, por lo que has estado orando durante mucho tiempo, mantente alerta porque Dios está por sorprenderte y darte aquello que has soñado y has esperado, y lo va a hacer de una manera, no solo te va a sorprender con la respuesta a la que le has estado pidiendo, sino con la manera en que lo hace. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, dice la Escritura. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y es totalmente cierto, es su palabra, y te va a sorprender. Estaba leyendo en estos días, meditando justamente sobre esas maneras de obrar del Maestro, que lo encuentras allá en los evangelios en el Nuevo Testamento. Y es sorprendente la forma en que Dios obraba, ¿no? En unas ocasiones ponía la mano sobre el enfermo, en otras ocasiones declaraba la palabra sobre la persona necesitada, ve y está hecho. Diversas maneras. Uno ve en los evangelios que no siempre el Maestro llevó una retórica similar o actuaba bajo un mismo patrón. Siempre sorprendía, siempre era sorprendente su manera de hablar, sus respuestas, la manera en que hacía las cosas y obraba, impresionante. Y hoy justamente en este corto espacio, que hoy no me voy a extender demasiado, es algo muy breve, quiero compartirte algo que me dejó meditando en uno de esos milagros que el Maestro hizo. Y lo encuentras allá en el libro de Marcos, en la palabra de Dios, o puedes leer en tu casa. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del verso 31 a 35, narra un episodio sorprendente, la forma en que Dios lo hizo, la forma en que Jesús obró. Dice ese pasaje, ese texto, Marcos capítulo 7, verso 31 al 35, dice que él estaba pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo. Él salió pues de la región de Tiro, dice el texto, que salió de la región de Tiro, pasó por Sidón al mar de Galilea y adentrándose o pasando por la región de Decápolis, de pronto le llega a él unas personas que le traen a un sordo y tartamudo. No dice quiénes, pero déjenme imaginar, supongo que serán los familiares de él. Le llegan al Señor con esa persona que no podía oír y no podía hablar. No especifica si el tema de su tartamudez o su dificultad para hablar fuera un defecto como tal de nacimiento, una enfermedad de nacimiento, o fuera el resultado de que por no poder oír, que es lo que suele ocurrir según los expertos, que la persona al ser sorda y no escuchar no puede tampoco hablar, entonces sea una dificultad que se le genera más por el problema de no escuchar. Lo cierto es que le llegan al Maestro con este sordo y tartamudo. Y le rogaron, dice la Escritura, que aquellas personas le rogaban, le suplicaban. Hay otra versión que dice, le suplicaban al Maestro que le pusiera la mano encima. Ahí empezó a sorprenderme el texto porque somos así, ¿no? Yo me imaginaba a ellos, veían que el Maestro tocó a aquel paralítico y fue sano, tocó a aquella mujer y fue sana. Entonces como que iban haciendo ya en su mente el patrón de que esa era la manera en que Dios obraba. Y los seres humanos acostumbramos a hacer eso, ¿no? ¿No te has dado cuenta? ¿No te ha pasado? Creemos que esa es la manera en que Dios lo hace y siempre Dios lo va a hacer así. Por lo menos eso es lo que pensamos o creemos. Entonces vemos un milagro que Dios hizo y cuando pedimos un milagro creemos que esa es la forma y queremos encasillar a Dios o queremos a veces encasillarlo en una misma manera de orar y actuar y no abrimos nuestra mente a la manera en que nos puede sorprender. Yo les decía en alguna reflexión pasada que Dios nos habla de maneras tan diversas y Dios a veces nos está hablando con lo que observamos, con la persona que dijo algo, con eso que escuché en el TV, con algo que abrí en internet y Dios nos está hablando de diversas maneras, pero no estamos con un oído abierto, mente abierta para captar eso que nos está diciendo o que quiere hacer. Ellos le decían, le rogaban, le suplicaban, dice otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, les suplicaban, por favor, Maestro, coloca tu mano en él. Ellos sabían que si él ponía su mano en él,
era sano y obviamente lo habían visto hacer, y así no lo hubieran visto, es obvio que el Señor con su toque era suficiente. Pero entonces lo que voy ahí es cómo ellos le estaban diciendo a Dios un milagro, le estaban pidiendo un milagro. Ese hombre era sordo, tartamudo, necesitaban ese milagro, rogaban al Señor que hiciera ese milagro, pero también le estaban diciendo la forma en que debía hacerlo. Le dicen, por favor, pon tu mano. Y finalmente la forma de hacerlo le pertenece a Dios. A mí me basta solo con pedirle el milagro, la forma de hacerlo Él sabrá cómo lo hace. Es como cuando yo le pedí a Dios un milagro de mi riñón, que les conté mi testimonio, si no lo has visto, lo ves ahí en el canal, en la insuficiencia renal, mi testimonio personal. Yo creía o muchos creían que la forma en que Dios me iba a dar ese milagro era de esta X o Y manera, pero Dios ya me había llevado a través de la Escritura a entender que sus maneras de obrar le pertenecen, que la forma en que Él lo haga, Él sabe cómo lo hace. Y créeme, usa maneras tan inusuales y tan diversas de hacerlas que tú solo tienes que estar abierto y expectante a dejarte sorprender por Dios. Lo cierto es que Dios hizo ese milagro en mi vida, del que hoy disfruto total sanidad, pero no iba a ser exactamente como muchos pensaban o yo pensaba. Lo cierto es que lo hizo. Y Dios va a hacer lo que le estás pidiendo. El milagro está por ocurrir. Solo mantente con una mente abierta y deja que la forma, la manera, las formas y maneras le pertenecen a Él, le pertenecen a Dios, al Altísimo. Tú solamente confía en Él, pon esas cosas en sus manos. Él sabrá cómo lo hace. Yo creía que Dios me iba a dar casa de X o Y manera y resulta que tenía otros planes muy diferentes para hacerlo y me sorprendió totalmente. Dios está por sorprenderte. Y en este texto, lo primero que encuentro ahí cuando le traen ese sordo y tartamudo al Señor para el milagro es que ellos mismos le estaban diciendo cómo hacerlo. Increíble. Señor, por favor, pon tu mano en él. Le suplicaban, maestro, por favor, póngale la mano, ponga su mano. Sabemos que con su mano encima. No, Dios sabe cómo lo va a hacer, cómo lo quiere hacer, qué es lo que va a hacer, y eso le compete, está en su total majestad y dominio. Entonces el maestro viene y hace algo totalmente diferente. Yo creo que tú te vas a sorprender conmigo, lo mismo, te sorprenderás igual. Dice la palabra que el maestro cogió a este hombre y se lo llevó aparte. Lo primero que hizo fue apartarlo de ellos, separarlo de ellos, separarlo de esa gente con la que estaba. Sabes que veo ahí, meditando en otros textos esta semana, Dios venía hablando a mi corazón respecto a eso, respecto a con qué gente me estoy rodeando o cuál es la gente que nos rodea. La gente que te rodea o te pueden alimentar y aumentar y motivar en tu fe, o hay gente que apaga tu fe, te aleja de Dios, te aparta de Dios. Lo primero que el maestro hizo con este hombre fue apartarlo de ellos. Dice la Biblia, la Escritura dice en el versículo 33 de Marcos 7, acuérdate que es el texto que estamos estudiando, dice que lo tomó aparte de la gente, lo apartó de la gente, se lo llevó a un lugar apartado, o sea, lo separó de ellos. Este hombre, lo primero que el Señor hizo fue llevárselo a un lugar apartado. A veces tenemos que evaluar con qué personas nos estamos rodeando, ¿sabes? Porque queremos esa comunión con Dios, queremos esa intimidad con Dios. Para eso nos estamos rodeando de personas que en vez de alimentar nuestra fe, alimentarnos en la palabra, hacernos crecer espiritualmente, lo que hacen es bajar tu nivel espiritual. ¿Qué tipo de conversaciones sostenemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Con quién nos rodeamos? Es importante tenerlo en cuenta, ¿sabes? Volviendo aquí al caso, el Señor se lo lleva aparte y vienen las formas inusuales de que vemos de obrar de Dios. Dice la Biblia que el Señor se lo lleva aparte. Piensen por un momento en lo que está ocurriendo. Vámonos al momento, al hecho, al lugar. El Señor lo trae aparte y está ya a solas con Él, los dos solos. Dice la Biblia que se lo llevó aparte para estar a solas con Él. La Nueva Versión Internacional dice, textualmente dice, lo llevó aparte para estar a solas con Él. Sabe que a veces lo que primero que necesitamos es estar a solas con Dios. Estar en esa soledad con Dios, donde nos encontramos con Él, donde en esa soledad podemos observarlo cara a cara, muchas veces en el silencio. Acuérdate que este hombre no oía, era sordo y tartamudo, pero en ese silencio lo que necesitaba era estar a solas con el Maestro, observar su rostro, ver su mirada. Yo me imagino que en ese momento el Señor sabía su dificultad, sabía que él no lo estaba escuchando, que no lo oía. El Maestro sabía de su problema, que era un sordo. Se lo lleva aparte y entonces, entendiendo que no podía escucharlo por más que quisiera, lo primero que yo me imagino que el Maestro hizo fue centrar su atención, hacer que él lo mirara, centrar su mirada en él, que las dos miradas se conectaran.
creo que a veces en muchas ocasiones de nuestra vida lo que necesitamos más que el milagro es, lo primero que necesitamos antes de un milagro es estar a solas con el Maestro, es mirarlo a la cara, es observar a sus ojos. Yo tengo momentos, y creo que te ha pasado, en que me encuentro en mi momento a solas con Dios y solo puedo guardar silencio. Son momentos en los que quizá abro la escritura y no encuentro nada, no escucho, no oigo, no veo, parece como que estoy bloqueado, como decimos usualmente, pero en esos momentos, ¿qué hago? Cerrar mi Biblia, ponerla ahí y decirle: Maestro, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y en ese silencio empezar a escucharlo a Él, a observarlo, a verlo, a sentirlo, a sentir su toque, como su toque sanador, su toque reparador, cómo levanta mi ánimo, levanta mis fuerzas, me renueva el aliento. Y lo primero que hizo el Señor con este sordomudo fue llevárselo aparte. La gente quizá que estaba ahí, lo primero que necesitaría era eso, estar a solas con Dios, estar a solas con el Maestro, y en esa soledad centrar su mirada en Él, mirar su rostro. Y viene algo bastante asombroso, y es que dice la Biblia en este milagro que el Señor cogió y metió sus dedos en sus oídos, le metió los dedos en los oídos a Él. Dice, cogió y metió sus dedos en las orejas, en los oídos de Él, y escupiendo, oiga el milagro como lo hizo Jesús, y escupiendo tocó su lengua. Miren qué momento tan íntimo y personal el que está narrando la Biblia en este momento. Es que imagínenselo conmigo, imagínense el momento. No solo, a veces leemos la Biblia solamente leyéndola y con el intelecto, pero si nos vamos a lo que está narrando, lo que está ocurriendo, es asombroso. Imagínense usted en ese lugar, a solas con el Maestro, la gente que va allá, están Él y Jesús frente a frente, cara a cara. Lo primero que se encuentra es con la mirada de Jesús. Yo me imagino que en ese momento el Maestro le hace señas o con señas le pregunta qué necesita, porque acuérdense que el Maestro siempre le preguntaba: ¿qué quieres que te haga? Lo miramos en alguna reflexión anterior: ¿qué quieres que te haga? Yo me imagino que el Maestro esta vez no omitió esa parte y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y puedo imaginarme al sordomudo con sus señas, con sus gestos, señalándole sus oídos y su boca, su lengua, mostrándole su dificultad, su necesidad. Y justo a eso que él señaló, el Señor hizo lo mismo. El Señor viene y le toca los oídos, mete los dedos en sus oídos, pero algo inusual, sorprendente, es que el Maestro, dice la Biblia, que escupiendo tocó su lengua. Me sorprende esa manera, ¿no? Y lo que les decía al inicio, las maneras de obrar de Dios no dejan de sorprendernos. No encasilles a Dios con la forma en que tú piensas que Él debe hacer las cosas. Mantente abierto, déjate sorprender por Dios. Dios usa maneras tan inusuales. Dios está por usar el que menos esperas para bendecirte. La bendición va a venir a tu vida y está por llegar de la forma en que menos te imaginas, en el canal que menos esperas, y ahí es donde viene la bendición de Dios. Déjate sorprender por Dios, porque está a punto de hacerlo. Y él le pasó al sordomudo en ese momento. El Señor viene y mete los dedos en sus oídos. Mire que en otros milagros el Señor pudo simplemente haberle dicho, así él no escuchara, le ha dicho: sé sano, recibe, recupera tu habla y tu escucha. Y simplemente con decir la palabra o con haber alzado sus ojos al cielo y haberlo mirado, haber sido sano. Pero en esta ocasión el Maestro hubo un contacto tan personal con Él. Primero estar a solas, verse cara a cara con Dios, en su soledad y en su silencio observar al Maestro y observar cómo obraba. En ese silencio esperar y en silencio ver la manera de actuar de Dios. A veces en ese silencio, estando en el silencio, solamente necesitamos eso, ¿sabes? A veces en ocasiones solamente guardar silencio y dejar que Él haga las cosas. Yo pongo mi necesidad delante de Él, pongo mi situación delante de Él: Maestro, esto es lo que necesito. Maestro, esta es la ayuda que necesito. Maestro, es el milagro que necesito. Lo pongo ahí y solo guardo silencio y espero. El Señor metió los dedos en sus oídos, escupió y tocó su lengua. Quizá, no sé, yo me imaginaba en ese momento y me hubiera sentido como extraño, pero Él confió en el Maestro, necesitaban ese toque tan cercano, tan personal. Impresionante, en verdad me sorprende. Este milagro no es el único en el que el Señor escupió. Acuérdense que hay otro milagro en el que el Señor escupió, hizo lodo con el barro y lo untó en los ojos de aquel ciego. Y la Escritura narra como 2 o 3 episodios en los que el Señor escupió y tocó, hizo el milagro.
Lo cierto es que el mensaje o la reflexión que te quiero dejar es hoy: déjate sorprender por Dios. Deja que Dios actúe. Él tiene maneras diversas de hacerlo. Mantén tus ojos abiertos. Mantente alerta, mantente atento, mantén los oídos abiertos, porque te está hablando quizás hace tiempo con un detalle a través de alguien, pero tú esperas que sea la profecía, el gran ministro en una reunión X o Y, y resulta que te lo viene hablando. Lo que pasa es que no es como tú esperas. ¿Te acuerdas la reflexión que vimos en alguna ocasión cuando a un burro usó un burro para hablar? Déjate sorprender por Dios. Aquí ya para terminar hay un punto que no solo en la forma en que Dios hizo el milagro, escupió, le tocó la lengua, metió los dedos en sus oídos, porque dice el texto, dice que después levantó los ojos al cielo, dice la palabra, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y dice el verso 34, y levantando los ojos al cielo, gimió. Preste la atención a eso. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que significa sea abierto. Y el hombre fue sano. Pero antes de eso, me dejó pensando durante mucho rato. Levantó los ojos al cielo. Usted ven en otras oraciones que hemos visto en algunas reflexiones que el Señor levantó los ojos al cielo y dijo, gracias Padre, porque sé que siempre me oyes. O siempre levantaba los ojos al cielo y hablaba con el Padre. Y en esta ocasión levantó los ojos al cielo y gimió. En otra versión dice, suspiró. Volvamos al episodio. Está el maestro con este sordomudo al frente, lo tiene cara a cara, tan cerca para poder tocar sus oídos, tan cerca de él que pudo extender sus manos y meter los dedos en sus oídos. Y puede imaginar ese momento cuando el Señor escupió y tocó su lengua, cuando lo está tocando, dice la Biblia que levantó los ojos al cielo y gimió, suspiró. Podía imaginar en ese momento, sentir o percibir el suceso, lo que estaba ocurriendo. El sordo en ese momento no oía lo que el Señor estaba diciendo. Él estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo, que escupió, tocó su lengua, tenía sus dedos en sus oídos, pero el sordo era sordo en ese momento, aún no había ocurrido el milagro. Está viendo lo que el Señor hace, pero no sabe qué está diciendo. Pero yo pude sentir en ese momento cuando el Señor dice la Biblia que levantó los ojos al cielo y gimió. Yo imagino el Señor lo tenía en ese momento en sus manos, entre sus dedos, tocando sus oídos o tocando su lengua, y levanta los ojos al cielo y gime, suspira. Y en ese suspiro hay una conmoción interna, esos suspiros, esos gemidos o suspiros que nos ocasiona ver algo que no debía ser así, ver algo que no es la forma en que debe ocurrir. Cuando yo podía imaginarme en ese momento como cuando el maestro, como si el maestro hubiera dicho, nunca se planeó de esta manera, no es esto el propósito del Padre contigo. Como ese gemir, ese identificarse en su dolor, en su silencio, en su mundo oculto, en su jaula donde no podía escuchar, no podía hablar, como sentirlo. Y en el sentirlo el sordo pudo recibir del maestro ese suspiro y ese estremecer del maestro. Dice la Biblia, levantó los ojos al cielo y gimió, suspiró. Y ese suspiro se lo transmitió a él. Ese suspiro que siento cuando veo a aquella anciana de 90 años, 80 y pico, 90 años, sola. Sus hermanos murieron, toda su familia falleció, ella se encuentra sola, sin provisión, sin pensión, viviendo la caridad, sin fuerza, sin esperanza. Y el suspiro que sentimos cuando vemos a un joven en la calle tirado en el suelo, destruida su vida por la drogadicción, y uno se imagina y dice, no fue ese el bebé que tuvieron un día con gozo y verlo ahora su vida destruida. Ese gemido, ese suspirar, yo podía sentir, interpretaba al maestro sintiendo, esto no es lo que Dios quiere para ti. Entonces veo que el maestro necesitaba estar a solas con él, que él necesitaba estar a solas con el maestro, verlo cara a cara, esperar en silencio, dejarse sorprender, no esperar y, Señor, pero usted me iba a tocar, usted pone la mano encima de nosotros, Señor, ¿qué estás haciendo? Iba a tocar su lengua con su saliva y, Señor, espere, pero ¿qué está haciendo? Hay ocasiones en las que solamente debemos soltarnos y dejar que Él haga, dejarnos sorprender por Él, no limitarlo a la manera en que pensamos, en que creemos, dejarnos sorprender por el Señor, por Dios, por el Altísimo. Este hombre solamente estuvo ahí, observó al maestro y se soltó y dejó que él hiciera, así se saliera de lo común, de lo ordinario, de lo tradicional, de la forma en que él siempre lo hacía. Esto era nuevo para él, esto no era lo que él esperaba, pero él no vemos en ningún momento esa reacción. Él solamente
estuvo ahí en silencio, dejó que el maestro hiciera lo que tenía que hacer. Y viene ese gemido en el que transmite ese toque real. Ese era el toque que este hombre necesitaba, ¿sabe? No era el que le pedían los familiares o los que lo trajeron, maestro, pon tu mano encima. El maestro lo iba a tocar, pero su toque iba a ser diferente. Era un toque en el alma, un toque, un gemido, un suspiro cuando el maestro alzó los ojos al cielo y lo tocó y gimió ahí tocándolo a él, gimió ante el Padre, sintiendo su dolor, su situación. Eso era lo que necesitaba, un toque del maestro, pero un toque diferente, un toque no tradicional. Pero para recibir ese toque tenía que estar a solas con él, tenía que apartarse, aislarse de la gente con la que estaba y estar un momento, estar a solas con Dios. Dice la Biblia, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto, dice el verso 34. Y el verso 35 dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Se desató la ligadura de su lengua. Y al momento el hombre que no oía pudo oír, que no podía hablar con facilidad pudo hablar. Ocurrió el milagro. Solamente déjame decirte, déjate sorprender por Dios, mantente atento, mantente abierto, solamente guárdate expectante a lo que Él está por hacer, porque seguro te va a sorprender, no solo con lo que le estás pidiendo, sino la forma en que lo está haciendo, y vas a ver que es mucho más de lo que pedías, mucho más de lo que esperabas, mucho más de lo que creías. Recuerda ese texto, la palabra que dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, porque mis caminos son más grandes, más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Gracias por acompañarme. Déjame hacer una oración. Este canal es el lugar secreto donde busco eso cada domingo a las 4 de la tarde a esta misma hora. Compartir esos pensamientos, reflexiones de la palabra de Dios que espero sean de bendición para tu vida como lo son para mí cuando los estoy escudriñando. Déjame para terminar hacer una oración por ti. Y si no has aceptado al Señor, te invito a que lo hagas. Él está tan lejos como una oración. Simplemente que lo recibas en tu corazón, lo invites. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Él entrará, Él cenará Él y Él conmigo, dice la Escritura. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la persona que se conectó, por él, por ella, que está ahí observando, escuchando, Señor, esta reflexión. Sé, Señor, que por algún propósito tuyo, directo, un plan divino tuyo, cuadraste para que llegara este momento y justo él se conectara o ella se conectara a esta hora con este video, con esta charla. Y es muestra de tu amor, de tu búsqueda, de cómo lo vienes buscando hace mucho tiempo, Señor. Señor, enséñanos a confiar en ti. Señora, enséñanos a tener una mente abierta, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Padre, nos sorprende siempre la forma en que tú haces las cosas. Tú eres un Dios que no dejas de sorprendernos. Tú eres el Altísimo Maestro que no dejas de sorprendernos y que tus caminos siempre son mayores que los nuestros, Señor. Y siempre nos sorprendes de maneras que no esperamos, Señor, y te lo agradecemos. Gracias por tanto amor, gracias por tanta fidelidad, gracias por tanta bondad, Padre. Oro por esa persona que está ahí, Señor, y te pido que bendigas su vida, que bendigas su casa, su camino, que bendigas su semana, Señor, que bendigas su alacena, que bendigas su salud, bendice su familia, Señor. Bendice, Señor, la obra de sus manos. Te pido, Señor, protección sobre cada uno de ellos, Señor, tu protección divina, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Si fue bendición para ti, para tu vida esta palabra, puedes darle un like y compartirlo a alguien, es lo más importante. De pronto hay alguien que necesite escuchar esto que escuchaste hoy. Déjate usar por Dios compartiéndolo a alguien más que necesita oírlo. Domingo a domingo, a esta misma hora nos encontramos acá, un espacio para compartir reflexiones y pensamientos de la hermosa palabra de Dios. Bendiciones para todos y gracias por acompañarme. Bendiciones.